La nariz cumple varias funciones importantes relacionadas entre sí, que podemos englobar en cuatro grandes grupos, que son la función respiratoria, la defensiva, la fonatoria y la olfatoria. Durante la fase nasal del proceso respiratorio, la mucosa nasal está expuesta a una variedad de cambios medioambientales y el diseño geométrico de la anatomía intranasal considera esos factores al punto tal de regular la entrada de aire a las correas nasales y por ende impedir o permitir una mayor entrada de aire y el contacto de los componentes que integran la mucosa nasal. En cuanto al flujo aéreo nasal, la nariz realiza esta función mediante la creación de una serie de resistencias capaces de modificar el flujo aéreo nasal y facilitar la función pulmonar y a través del condicionamiento del aire inspirado, en la regulación del flujo de aire que pasa a través de las fosas nasales, tanto en inspiración como en expiración, intervienen factores estáticos, como la configuración anatómica y factores dinámicos que varían en el tiempo y son fundamentales, como la movilidad de las alas nasales y la válvula nasal. Los fenómenos vasomotores, el caudal aéreo inspirado se desliza en forma de arco, que en condiciones normalmente se producen principalmente a través del meato medio. El expirado seguirá un trayecto predominantemente por el suelo de la fosa nasal y el meato inferior. Durante la respiración tranquila, el flujo de aire es predominantemente laminar. La nariz posee estructuras que varían este flujo laminar, convirtiéndolo en un flujo turbulento, como son las válvulas, los cornetes y los meatos. Una correcta respiración nasal se caracteriza por un íntimo contacto entre la mucosa y la columna de aire que pasa a través de las fosas nasales. Las alteraciones en esa corriente aérea, ya sea por una fosa nasal excesivamente estrecha o muy amplia, se van a traducir en una reducción de ese contacto. Y por último, otro factor importante en la regulación del flujo aéreo nasal son las variaciones de los tejidos con capacidad eréctil. Como mencionamos previamente, las vías nasales no son estructuras estáticas, sino dinámicas, capaces de cambiar de manera intermitente y aumentar o disminuir la resistencia a la corriente de aire. Cierto grado de resistencia es una necesidad funcional. El punto de mayor resistencia al flujo aéreo de todas las vías respiratorias en la nariz supone aproximadamente el 50% de las resistencias totales. Dentro de esta, la mayor resistencia se localiza a nivel de la válvula nasal, la cual genera aproximadamente entre 50 y 70% de las resistencias de las fosas nasales, produciéndose el 30% restante en el área turbinal. La estructura nasal humana posee varios lugares de resistencia que regulan el flujo de aire, como son el tejido eréctil a nivel de los cornetes, el tabique nasal y la válvula nasal propiamente dicha. Esta área corresponde a la porción más estrecha de la vía aérea nasal, que es el ángulo entre el cartílago lateral superior y el tabique. Ese ángulo varía entre 10 y 15 grados y toda válvula nasal tiene solo 55 milímetros cuadrados de superficie. La válvula nasal es considerada como el regulador más importante de corriente aérea centrípeta y la zona que proporciona la mayor resistencia inspiratoria al flujo de aire en la nariz. La válvula proporciona 50% de la resistencia al flujo de aire en las narices leptorrinas, de raza blanca, y en las narices platirrinas anchas el ángulo es menos agudo y la resistencia ocasionada por esta válvula por lo tanto es menor. Los cornetes nasales ejercen un efecto mediante su vasoconstricción y vasodilatación. Los cornetes inferiores ejercen su efecto valvular aumentando o disminuyendo la turbilencia en las narices platirrinas. Los cornetes son reguladores principales del flujo. El tabique nasal es rígido y por lo tanto ejerce un efecto constante. El ciclo nasal es un esquema de corriente de aire constantemente alternante, dirigida hacia las dos vías nasales. El ciclo nasal ocurre en el 72 al 82% de los individuos y es mediado y controlado por el sistema nervioso central. Por lo general,
Se necesitan 3 a 4 horas para completar este ciclo. Se define como una congestión y descongestión alternante de los cornetes nasales y las zonas eréctiles de los tabiques capaces de producir variaciones en la compliancia de orden de 20 a 80% según diferentes autores. Cada momento existe una fosa nasal que respira y otra que descansa. Y aunque la resistencia varía en cada lado de forma individual, la suma de las resistencias de ambas fosas nasales permanece siempre constante. Los ciclos están influenciados por numerosos factores como son las condiciones climáticas, la postura, la edad, la característica de cada individuo. El mecanismo exacto de control aún es desconocido. Se cree que depende de dos centros vegetativos periféricos, que poseerían sus concepciones en el ganglio esfenopalatino y estrellado, un centro autónomo situado en el hipotálamo. Se encarga de la integración y regulación de los núcleos periféricos. La preparación del aire consiste en la humidificación y atemperamiento. Esta actividad la realizan las fosas nasales mediante una serie de acciones que tienen que ver con diferentes aspectos como son la preparación del aire, las acciones contra los gérmenes y las partículas nocivas que penetran desde la atmósfera. Incluye además los reflejos defensivos y el mantenimiento de un pH adecuado en el epitelio nasal. La preparación del aire, la humidificación, se realiza a través de las características físico-químicas del moco segregado por las glándulas subepiteliales que se ocupan de la producción de moco espeso, del aire que toma el agua del moco y la cantidad de humidificación que se produce en el tránsito a través de las fosas nasales corresponden a aproximadamente 90% de la humedad total del aire que va a llegar al alveolo pulmonar. La sequedad ambiental desencadena una actividad parasimpática a través de la estimulación del nervio ovidiano, lo cual se va a traducir en un aumento de turgencia de la mucosa, un aumento de la secreción de moco, asimismo el aumento del riego sanguíneo de los senos cavernosos del tejido del cornete. La acción del sistema simpático produce vasoconstricción y a consecuencia de ello la disminución del volumen de los cornetes, facilitando la entrada de aire al tiempo que disminuye la cantidad de moco. Esta acción simpática se produce por la estimulación de los receptores alfa que están repartidos por la mucosa nasal. La secreción mucosa se encuentra asimismo sometida a efectos de la regulación de la naturaleza hormonal que tiene que ver con la producción de ACTH, responsable de un aumento de la tumefacción de los cornetes, también de la vasopresina y la cortisona, que tienen un efecto vasoconstrictor, así como también la adrenalina. El atemperamiento, cuando el aire alcanza la rinofaringe, tiene una temperatura aproximadamente del 30% en cualquier aire ambiente, independientemente de las condiciones ambientales. Esta función interviene el moco y la rica vascularización de la fosa nasal que actúa como un auténtico sistema de calefacción y refrigeración. La función defensiva propiamente dicha se ejerce en dos tipos de actividad. Estas pueden ser específicas o inespecíficas. La inespecífica tiene un carácter mecánico y de arrastre, y la específica se realiza gracias a la actividad enzimática y a la integridad de la mucosa. Participan también con un carácter defensivo fenómenos propios de la inflamación. Los mecanismos de defensa inespecíficos
corresponde a la acción mecánica que impedirá el paso de partículas inhaladas al interior de la fosa nasal. La realizan los pelos situados en el vestíbulo nasal que conforman las vibrisas. El mecanismo de arrastre se produce cuando las partículas nocivas inhaladas ya han atravesado la barrera de los pelos y son atraídas por la capa de moco y captadas por las mismas. Esas partículas se unen a la capa de moco y por acción de los cilios de las células prismáticas se produce un transporte mucociliar de arrastre de modo que esas partículas, una vez captadas, serán arrastradas fundamentalmente hacia la rinofaringe. Los mecanismos de defensa específicos corresponden a la presencia de enzima lisosima, la flora bacteriana comensal que parece desempeñar un papel relevante como mecanismo de defensa local, y la inmunidad humoral y celular a través del tejido linfático asociado a la mucosa y a nivel nasal. También participan reflejos fundamentalmente nasorrespiratorios donde se produce a consecuencia de la estimulación de la mucosa nasal a través de un arco reflejo por acción del nervio vago y frénico a través de los centros respiratorios del bulbo. Este reflejo produce un aumento del tono muscular de los músculos respiratorios y puede aparecer laringoespasmos, broncoespasmos y también bradicardia. Las fosas nasales, al igual que los senos paranasales y la rinofaringe, tienen una destacada función como caja de resonancia en la elaboración de las palabras. Las mismas agregan la armonía al tono para generar el timbre de la voz. Las alteraciones en esta función fonadora de las fosas nasales pueden dar lugar al efecto denominado rinolalia, que puede ser de dos tipos, abierta o cerrada, en función a la relación que se establece entre las fosas y la orofaringe. Se denomina rinoralia abierta a la alteración de la resonancia debida a una vinculación entre la cavidad bucal y nasal. También es llamada hiperrinolalia o hiperrinofonía. Algunos autores la clasifican como de etiología funcional o de etiología orgánica. La rinolalia abierta generalmente se presenta en pacientes con una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Dicha comunicación puede presentarse en pacientes con fisuras a nivel del velo del paladar. Estos pacientes también pueden presentar sintomatología deglutoria, como un reflujo del contenido en cavidad oral a la hora de alimentarse hacia la cavidad nasal. Por otra parte, la rinolalia cerrada se produce como una disminución de la resonancia bucal por una falta de comunicación hacia la cavidad nasal. También se denomina hiporrinolalia o hiporrinofonía. La misma también se clasifica de la misma manera, orgánica o funcional. En el hombre, la función olfatoria cumple una función importante como mecanismo de defensa a la hora de detectar, por ejemplo, gases tóxicos. Actúa además en el reflejo digestivo, colabora en el sentido del gusto e interviene en relaciones sociales y sexuales. Por último, su alteración también es importante para el diagnóstico de enfermedades nasales y el sistema nervioso central. El olfato sufre una fase de aprendizaje hasta los 20 años y se mantiene estable hasta los 40, donde empieza a decaer. La mucosa olfatoria ocupa una pequeña superficie de entre 200 y 300 milímetros cuadrados en cada fosa nasal. Esta se distribuye principalmente en el techo de las fosas nasales, la lámina cribosa, la porción dorsal del cornete superior y las zonas más craneales del tabique nasal. En el niño esta superficie es mayor, pudiendo llegar a 500 milímetros cuadrados. Dentro de ella participan ciertas células, como las células sensorioneurales olfatorias, las células sustentaculares, las células basales y las células microvellosas. La olfatoria está formada por dos capas principales, epitelio y lámina propia, que están separadas por una membrana basal.
La superficie epitelial se encuentra recubierta por una película de moco que baña las vesículas olfatorias. Los cilios de dichas vesículas permiten un movimiento más o menos anárquico que aumenta la posibilidad de contacto entre las moléculas olorosas y los receptores sensoriales. El epitelio es pseudoestratificado ciliado neurosensorial y contiene la primera neurona de la vía olfatoria, o célula de Schultz. Se trata de una neurona bipolar que emite dendritas apical hasta la luz de las fosas, formando las vesículas olfatorias. El axón amielítico de la primera neurona se extiende en la profundidad y atraviesa la membrana basal. Esta se une a la lámina propia con otros axones hasta formar el nervio olfatorio. Los fascículos nerviosos aparecen recubiertos por una vaina de Schwann a nivel de la lámina propia. Los nervios olfatorios, entre unos 20 a 30 en total, atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se dirigen al bulbo olfatorio. La célula neurosensorial olfatoria, a diferencia de otras células neurosensoriales, tiene gran facilidad para la regeneración, que está facilitada por la estimulación olorosa. Los odorivectores son sustancias que penetran con el aire en la fosa nasal y desencadenan el estímulo olfatorio. Para que se produzca la percepción olfatoria debe suceder lo siguiente. Las moléculas olorosas deben viajar hasta el tejido mucoso del epitelio olfatorio. Esto requiere que las moléculas sean volátiles, hidrosolubles para disolverse en el moco y liposolubles para repeler los lípidos de la membrana celular. Debe ocurrir la transducción de energía química en eléctrica. Las moléculas olorosas activan los receptores de la membrana celular, aumentando su permeabilidad y provocando una entrada de iones que desencadena despolarización. La intensidad del estímulo se traduce en la frecuencia de impulsos eléctricos, permitiendo así analizar la intensidad del olor. Discriminar moléculas olorosas. Cada molécula odorífera activa un receptor específico en el epitelio olfatorio, lo que permite la diferenciación de diferentes tipos de olores. Las neuronas sensoriales se proyectan sobre glomérulos específicos en el bulbo olfatorio, lo que contribuye a la discriminación de olores. Conducción de energía eléctrica. La información viaja a través del nervio olfatorio, el primer par, desde las primeras neuronas hasta el bulbo olfatorio. En el bulbo hay una propagación desigual entre el número de primeras y segundas neuronas. Análisis de información. La información olfatoria se completa en la tercera neurona, tanto en términos de intensidad como de calidad. El bulbo olfatorio recibe conexiones del cerebro, algunas de las cuales tienen funciones inhibitorias, permitiendo la inhibición de ciertas percepciones y el fenómeno de adaptación. Conexiones con otras áreas cerebrales. Aunque la conexión con el neocórtex no están completamente definidas, el sistema olfatorio se conecta con el tálamo y el neocórtex somatosensorial orbitofrontal, integrando información olfativa, gustativa y de sensibilidad lingual. Además, se relaciona con funciones de sexualidad, alimentación y estrés a través de conexiones con el hipotálamo.